En la galaxia del milenio 41 arden fuegos invisibles. Son los fuegos desatados por la mente de los psíquicos, seres capaces de canalizar las energías impredecibles de la disformidad. En las calles de innumerables mundos se les teme y reverencia a la vez, pues un solo pensamiento suyo puede sanar a un moribundo o convertir una ciudad en polvo. Entre todos ellos, algunos alcanzan la categoría legendaria casi mítica de Alpha Plus, aquellos cuyas mentes brillan con la intensidad de una supernova en el Empirio. Estos individuos excepcionales son tan raros como peligrosos. Sus almas, dice la leyenda, arden como soles en la disformidad, faros irresistibles que atraen a los demonios hambrientos de su poder. Basta un instante de distracción para que una entidad ruinosa posea a un Alpha Plus desprotegido, desatando horrores indescriptibles. No es de extrañar que la mera existencia de un psíquico de este nivel altere el destino de mundos enteros. En el Imperium, la escolástica seicana clasifica a los psíquicos con una escala de 24 grados, del más débil al más fuerte. La mayoría de los mortales comunes son Rho o Pi, completamente inertes al poder disforme. Por encima, cada letra griega denota un escalón superior de potencial: delta, gamma, beta, hasta alfa, el grado 16 en la escala. Un psíquico alfa ya es un ser formidable, capaz de hazañas titánicas y usualmente bajo el estricto control del Imperium. Sin embargo, incluso esta escala se queda corta ante los casos más extremos, los Alpha Plus, que trascienden esta clasificación. Oficialmente se consideran que están fuera de la escala, porque ningún parámetro ordinario puede contener la magnitud de su don. Se cree que no existe nada que un psíquico Alpha Plus entrenado no pueda lograr solamente por la fuerza de su voluntad. Pueden partir en dos un titán con la mente o invocar legiones enteras de demonios si lo desean. Son, en efecto, la cúspide del poder psíquico. El propio Imperium considera un psíquico Alpha Plus no controlado como un riesgo máximo. De hecho, la Inquisición, especialmente el Ordo Hereticus, los clasifica entre las mayores amenazas existentes. Si un Alpha Plus se revela o cae presa de la posesión demoníaca, podría llegar a aniquilar un planeta entero o incluso un sistema estelar con el caos desatado. Por ello, cuando se detecta un poder de esta magnitud, se envían escuadras de élite y asesinos Culexus sin demora para neutralizarlo. Los Culexus en particular son individuos nacidos sin alma, parias de clase Omega, cuya mera presencia anula los poderes de un brujo enemigo y lo reduce a la impotencia. La disyuntiva es sencilla y brutal: o se somete o se le extermina. Son contados los Alpha Plus que han servido voluntariamente al Imperium. Prácticamente solo el emperador y sus aliados más cercanos encajan en esta categoría, mientras que la mayoría de los que surgen acaban siendo sacrificados antes de que sus habilidades desaten catástrofes. A lo largo de la historia han ocurrido accidentes e incidentes que subrayan este peligro. Se habla, por ejemplo, de los gemelos Apex, dos hermanas gemelas nacidas con un poder Alpha Plus que escaparon al control imperial en el milenio 39. En su demente huida de las naves negras, sus habilidades sin trabas provocaron masacres indescriptibles. Se dice que controlaban a cientos de víctimas como marionetas a la vez y que ejércitos enteros se volvieron unos contra otros bajo su influencia. También Rassalas. En el 789 del milenio 39, la luna secundaria de Rassalas ardía bajo un cielo carmesí. Dos siluetas infantiles flotaban sobre las ruinas del palacio del gobernador. Sus ojos, pozos de luz inhumana, contemplaban casi con inocencia cruel el caos que se desarrollaba bajo ellos. Cientos de soldados imperiales se habían convertido en sus títeres, reían y lloraban al mismo tiempo, mientras sus cuerpos se retorcían en una danza macabra, disparando sus rifles láser al aire sin control. En la plaza principal, el inquisidor Caraval hizo la señal del águila imperial sobre su pecho, intentando ahuyentar el terror de su corazón. A su lado, 4 hermanas del silencio avanzaban imperturbables, inmunes a la oleada psíquica. Las hermanas del silencio se lanzaron adelante sin pronunciar palabra. Las gemelas Apex inclinaron las cabezas al unísono, curiosas ante la escena. Un gesto de sus manos diminutas y la realidad tembló. Varias columnas del palacio se hicieron añicos, aplastando un escuadrón entero que buscaba cobertura.
Pero las guerreras sin voz siguieron corriendo, acercándose paso a paso a las niñas malditas, envolviéndolas en un aura mortífera de su gen paria. Las gemelas parpadearon confundidas, su conexión con el Immaterium flaqueó. Caraval aprovechó y sus voltes dispararon proyectiles cargados de ánimas sacrificadas. Una explosión de luz púrpura devoró el aire. Finalmente, tras la cacería que costó incontables vidas, las gemelas Apex fueron neutralizadas por la Inquisición y sus aliados de élite, aunque no antes de que varios regimientos imperiales quedaran aniquilados por la refriega. Otro relato infame es el de la llamada Princesa Ardiente, una psíquica Alpha Plus cuyos poderes piroquinéticos arrasaron ciudades colmenas enteras, calcinándolas en un fuego inextinguible antes de que el Ordo Hereticus lograra contenerla. Estos ejemplos, relegados a archivos secretos por el Adeptus Ministratum, ilustran cuán devastador puede ser un Alpha Plus fuera de control. Entre los psíquicos más poderosos jamás registrados sobresalen nombres legendarios. El primero y más eminente es el Dios Emperador de la Humanidad. Se considera que el Emperador es un psíquico de grado Alpha Plus o incluso más allá. De hecho, su potencia es tal que ninguna escala mortal podría medirla apropiadamente. Durante la Gran Cruzada y la herejía de Horus, las hazañas psíquicas del emperador fueron asombrosas. Aniquiló a su archienemigo Horus en un duelo psíquico titánico sobre la barcaza Espíritu Vengativo. El emperador se enfrentó a su hijo predilecto caído. En ese último combate liberó un torrente de poder psíquico tan devastador que pulverizó el alma de Horus, borrándolo de la existencia, o al menos eso cuentan algunas historias. La descarga sacudió la disformidad y el emperador mismo quedó al borde de la muerte, con su carne destrozada y su espíritu exhausto por el esfuerzo titánico. Asimismo, cerró una brecha disforme bajo tierra con su propia mente, contuvo prácticamente solo a las hordas demoníacas en la llamada Guerra de la Telaraña, una proeza sobrehumana. Hoy, atado al trono dorado, el emperador mantiene activa la baliza del Astronomican que guía a los navegantes a través del Immaterium. Para sostener esta luz psíquica, consume poder vital de 1000 psíquicos menores cada día, un sacrificio escalofriante que refleja la singularidad de su don. Ningún otro ha podido reemplazarlo en este sitio, solo Malcador el Sigilita, su consejero y amigo, que osó sentarse en el trono dorado por unas horas durante la batalla de Terra, y solo ese esfuerzo lo redujo a cenizas. Malcador era, después del emperador, el psíquico humano más poderoso de su tiempo, a la par de Magnus el Rojo, según se dice. Pero ni siquiera su gran poder fue suficiente para sobrevivir al peso psíquico del trono dorado. La tradición cuenta que en sus instantes finales sobre el trono dorado, Malcador sonrió al presentir la victoria del emperador sobre Horus, y sus últimas palabras fueron un rezo silencioso por la salvación de la humanidad antes de que su cuerpo se desintegrara en polvo brillante. Con su último aliento, Malcador salvó al Imperium al sostener la brecha disforme el tiempo necesario y se ganó el título póstumo de Héroe de Terra. Otro ser de poder psíquico colosal es Magnus el Rojo, primarca de los 1000 hijos, antes de su caída y probablemente después. Magnus era un hechicero supremo, solo Malcador se le comparaba en el Imperium y solo el emperador lo superaba, según los archivos. Magnus dominaba las artes de la telepatía, telequinesis y proyección astral con maestría insólita. Se dice que podía cambiar de tamaño a voluntad y fulminar a decenas de enemigos con un solo estallido de energía de su único ojo. Sin embargo, su búsqueda del saber arcano lo enemistó con su padre. Advertido de la traición de Horus, Magnus trató de usar sus poderes para alertar al emperador y acabó causando un desastre. Rompió las barreras del palacio imperial y permitió una incursión demoníaca, un error que precipitó la caída de su legión. Renegado y desesperado, Magnus pactó con Tzeentch, el dios del cambio y la transformación, y tras la batalla de Próspero se unió a Horus. Sobrevivió a la herejía y fue llevado a Príncipe Demonio, convertido en una entidad inmortal. Su poder se multiplicó más allá de los límites comprensibles. Pasó milenios urdiendo venganzas desde el planeta de los hechiceros. Llegó a invadir mundos en Fenris, sus odiados rivales, rompiendo la realidad para materializarse ante la tumba de Leman Russ. Ningún mortal corriente podría enfrentar a Magnus sin ser consumido.
Él encarna la amenaza del psíquico desbocado al servicio del caos. Incluso entre los sirvientes leales del Imperium ha habido psíquicos extraordinarios. Mephiston, llamado Señor de la Muerte, bibliotecario en jefe de los Ángeles Sangrientos, es uno de ellos. Tras superar la maldición de la rabia negra que aflige a su capítulo, Mephiston renació con un dominio psíquico sin precedentes. Sus poderes de hematomancia y telequinesis son tales que ha detenido proyectiles en el aire y pulverizado a los más formidables sinos con un gesto. Se lo considera el psíquico imperial más poderoso entre los marines espaciales en la actualidad, aunque su nivel exacto no está confirmado en la escala, quizás beta o alfa estándar por debajo de un alfa plus puro. Aún así, Mephiston ha demostrado su valía en incontables batallas. Se cuenta que resistió durante instantes la sombra en la disformidad que precede a una flota tiránida sobre Baal, hazaña que ningún otro Astartes ha logrado replicar. Por su fortaleza mental y su voluntad indomable, Mephiston simboliza la cúspide psíquica entre los adeptos Astartes leales. Otro ilustre es Varro Taigurius, gran vidente de los Ultramarines. Su don más temible es la clarividencia. Taigurius puede escrutar el entramado del destino con una precisión asombrosa, habiendo previsto invasiones sinos y desastres siglos antes de que sucedieran. Pero su hazaña más renombrada ocurrió durante la guerra contra la flota enjambre tiránida Leviathan. Taigurius logró sumergir su mente en la conciencia de la mente enjambre, esta entidad colosal formada por miles de millones de criaturas, y regresó con cordura. Ningún otro humano lo había logrado. De hecho, los bibliotecarios afirman que la potencia necesaria para tal comunicación sería equivalente a la del propio emperador. Taigurius emergió de esa prueba al borde de la muerte, pero con conocimiento preciso para salvar a su capítulo y al Imperium de la vorágine devoradora. Este episodio confirma su lugar entre los psíquicos más poderosos de la época actual. Y no solo la humanidad ha producido psíquicos supremos. Entre la ancestral raza de los Aeldari, el vidente Eldrad Ultran de Ultue se destaca como posiblemente el vidente más poderoso surgido desde la caída de su imperio. Eldrad ha vivido milenios perfeccionando su arte. Sus visiones han salvado a su pueblo en incontables ocasiones de incontables catástrofes, guiando a los Aeldari por el sendero más favorable entre los millones de futuros posibles. Fue Eldrad quien, antes de la herejía de Horus, percibió la traición que se avecinaba e intentó inútilmente advertir al Imperium de la perdición inminente. Más recientemente, Eldrad jugó un papel crucial en el despertar de Ined, el dios Aeldari de la muerte, canalizando energías psíquicas colosales para darle a su raza una esperanza contra Slaanesh. Pocos podrían rivalizar con la mente milenaria de Eldrad Ultran, cuyas proezas demuestran que incluso entre los sinos hay poderes que rozan lo divino. Incluso los brutales orcos poseen un peculiar potencial psíquico colectivo, aunque ningún Weirdboy individual puede compararse finamente con el Eldrad Ultran o con Magnus el Rojo. Cuando incontables pieles verdes se reúnen, generan una energía WAG que desafía la razón. Durante la apocalíptica Guerra de la Bestia en el milenio 32, los psíquicos orcos lograron una hazaña jamás vista. Teletransportaron lunas gigantescas a la órbita de la Tierra, empleando su poder combinado para asediar el Palacio Imperial con estas lunas de ataque. Aquella crisis demostró que la oleada psíquica colectiva de la raza verde puede torcer la realidad misma. Sin embargo, los orcos no canalizan su poder con sutileza ni control. A menudo sus propios Weirdboys terminan explotando literalmente en destellos de energía verde si acumulan más energía que la que sus cerebros pueden manejar. Así, la amenaza psíquica de los orcos reside más en la masa irracional que en individuos concretos. A pesar de todo lo anterior, el emperador de la humanidad permanece sin par. No se conoce ningún psíquico vivo, humano, alienígena o demonio que iguale plenamente la combinación de poder y control que él ejerce desde el trono dorado. Algunas escuelas esotéricas de la Inquisición, como los Zorianos, han especulado con la posible aparición de un avatar o sucesor
un ser iluminado que pudiera sentarse en el trono dorado y relevar al emperador agonizante. Se susurró sobre los míticos Sensei, supuestos hijos inmortales del emperador nacidos en secreto entre la humanidad, inmunes a la corrupción y bendecidos con milagrosas habilidades, pero tales rumores han sido descartados como herejía o superstición. Del mismo modo, la antigua profecía del niño estelar, la noción de que el alma del emperador renacerá algún día como una entidad psíquica nueva y libre, sobrevive solo en los círculos más radicales, sin evidencia concreta. Fuera del Imperium, los dioses del caos en el Immaterium ciertamente superan cualquier poder mortal, pero por su naturaleza no cuentan como psíquicos individuales, sino como concentraciones infinitas de energía disforme. De forma similar, la mente enjambre tiránida es una inteligencia colosal más allá de un cuerpo mortal. En el terreno de la realidad material, el emperador continúa siendo la vara con la que se mide lo imposible. Al final, los psíquicos Alpha Plus representan tanto la mayor promesa como el peor peligro para la galaxia. En ellos se manifiesta lo divino y lo monstruoso. Pueden ser faros de esperanza en la oscuridad cuando sirven al Imperium o heraldos de la ruina absoluta si sucumben al caos. En la era indómita, con la Cicatrix Maledictum rasgando el cielo y con fenómenos como el reciente despertar psíquico multiplicando la actividad sobrenatural, es posible que el destino de la humanidad dependa una vez más de uno de estos titanes psíquicos, ya sea para su salvación o para su condenación final. Quizás en algún oscuro mundo de la periferia haya nacido ya el próximo Alpha Plus, cuyo acto inclinará para siempre la balanza del destino. Después de todo, la historia la escriben los más fuertes, y en el Immaterium no existe fuerza mayor que la mente desatada de un Alpha Plus. He sido Jules transmitiendo desde el búnker. Pueden encontrar las fuentes utilizadas para esta narración en la descripción. Y si conocen algún psíquico más fuerte o alguno del cual quieran que hable, déjenmelo dicho en los comentarios. Voy a dejarlos a continuación con dos videos interesantes, también medio esotéricos. Uno sería el dragón de Marte, relacionado a los necrones y a la tecnología de la humanidad. Y el otro tema serían las celdas negras que se encuentran bajo el palacio de Terra. De momento, mis queridos hermanos, muchísimas gracias por estar ahí. Espero que terminen muy bien el día. Paso a retirarme. Hard Dark and Gore y nos veremos la próxima.